Con especialistas de RR Noticias. Y bueno, como todos los miércoles, la mesa de análisis político con un tema importante en la agenda pública. Esta semana, México y Rusia. ¿Qué hay detrás de la relación entre ambos países? La firma de un acuerdo entre México y Rusia prendió las alarmas luego de que el fin de semana se diera a conocer que se instalará en nuestro país el sistema ruso GLONASS, el cual podría ser utilizado con propósitos de espionaje. ¿Qué hay detrás de este acuerdo entre ambas naciones? El pasado 28 de septiembre, nuestro país firmó con Rusia un acuerdo de cooperación para la exploración y uso del espacio extraterrestre con fines pacíficos. Dicho acuerdo contempla la instalación del sistema ruso GLONASS y un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas espaciales en México. La noticia, que comenzó a difundirse apenas este fin de semana, es decir, 11 días después de la firma del convenio, prendió las alarmas entre diferentes sectores de la sociedad luego de que trascendiera que este sistema puede utilizarse en tareas de espionaje. El Sistema Global de Navegación por Satélite de Rusia, GLONASS, está bajo la administración de la Agencia Espacial de ese país. Los satélites GLONASS están basados en redes terrestres y se localizan en Brasil, la Antártica, Cuba y en Rusia. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se firmó un acuerdo de exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Sin embargo, negó que dicho acuerdo sirva para instalar el sistema satelital espía. En los primeros meses del mes de octubre, se reveló que la Sedena habría utilizado el software Pegasus para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió a negar espionaje y sostuvo que el ejército solo realizó tareas de inteligencia. Las revelaciones sobre la firma del acuerdo con Rusia ha generado suspicacias entre la ciudadanía. ¿Qué hay detrás de la llegada del sistema ruso GLONASS a nuestro país? Y esa es justamente la pregunta que Tere Garay, nuestra directora de noticias, nos plantea esta mañana en esta cápsula de introducción. Gracias, Tere, por la cápsula. Y pues saludo a nuestros invitados a la mesa, como cada miércoles, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Buenos días, Juan Luis Íñiguez. ¿Qué tal, estimado Ángel? Un gran abrazo a todo tu auditorio y a todo el equipo de RR Noticias. Gracias por estar con nosotros. Don Sergio Camacho, qué gusto saludarlo. Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis de RR Noticias con todo el equipo y mis compañeros de mesa. Muy bienvenido. ¿Cómo estás, Jesús Méndez Aguilar? Muy bien, gusto en saludarles a todos, apenas llegando a casa. Ah, muy bien, perfecto. ¿Dónde andabas, Jesús? En Jurica. Ah, bueno, muy bien. Dejando a la hija a su clase. Ah, muy bien, perfecto. Yo dije, ¿a poco vienes de la fiesta, Jesús? Me asustaste. No, muy bien, no. Muy bien, mi chucho. Gracias por estar con nosotros. Don Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo le va? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Excelente semana para todos. Gracias por estar con nosotros, a los cuatro, muy bienvenidos. Bueno, vamos a plantearles esta primera pregunta que ya nos dejaba en el aire Tere Garay. ¿Qué hay detrás de la llegada de este sistema ruso, el famoso GLONASS, a nuestro país y la firma de este acuerdo? ¿Qué opinas del tema, Juan Luis? De entrada, Ángel, muy preocupante que nuevamente la contradicción se ponga al descubierto. ¿Por qué razón? Porque finalmente en un convenio, cualquiera del cual se trate, pues es un acuerdo de mutuo beneficio, en donde ambas partes ganan. La primera contradicción es por qué en esta filtración del acuerdo firmado con Rusia, el Senado de la República no tiene algo que decir. No es claro que constitucionalmente debiera ser aprobado un convenio de esta naturaleza por el Senado de la República. Entonces, ¿qué tipo de acuerdos hay para que el presidente ruso pueda afirmar que este convenio está, pues obviamente, en vías de no solamente concretar su objeto principal, que aparentemente parece de beneficio, pero pues evidentemente qué hay detrás es lo que vamos a explorar en este programa con la participación de mis compañeros. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, ¿qué opinión te merece la firma de este convenio? Pues mira, Ángel, lo hemos comentado con anterioridad de México. Es un país que tradicionalmente ha tenido buenas relaciones con el resto del planeta, por así decirlo. Muchos tratados internacionales, muchos temas comerciales, y en sí, vamos, ese no sería un tema de suspicacia. El asunto es por qué en este momento y por qué con Rusia. Si bien la firma o la conclusión de este convenio
que venía trabajándose desde el año pasado con estos fines del espacio ultraterrestre, como le llaman en la Agencia Mexicana Espacial, bueno, pues sí tiene fines de tecnología y podría tener un fin positivo, fin último en temas de tecnología, de ciencia o de comunicación. Pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué en este momento con Rusia, con la situación que está viviendo contra Ucrania? Y sobre todo cuando se habla del uso de esta tecnología para términos de pacifismo. O sea, no se entiende el contexto, cuál es la necesidad de meternos en este momento con Rusia a hacer tratados. Bien, muchas gracias, Sergio. Jesús Menza Aguilar, ¿qué opinas de este acuerdo dado a conocer estos días? Bueno, pues en principio estoy viendo de manera natural el ingenio que le ponen nuestros compañeros. Esto no es otra cosa más que un sistema que maneja Rusia en función del interés local. ¿Cuál es en función del interés? A ver si retomo enseguida con mi querido Jesús, que parece que brincó ahí la conexión. Vamos a estar con él en un instante. Déjame aprovechar para pedirte también tu punto de vista, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas. Fíjate, mi estimado Ángel, que Federal, y que desde ese punto de vista, pues sí conviene a nosotros por la cuestión de la orografía que tiene Rusia y que tiene México y que tienen los países hacia abajo, pues no es de mucha comunicación en este sentido. Yo creo que va a ser de beneficio para nuestro país. Bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, retomamos ahí el contacto con él. Mi querido Víctor, te pregunto tu punto de vista. fíjate, mi estimado Ángel, que hace algunas mesas, don Sergio Camacho decía algo muy interesante, ¿no? Que López Obrador es el maestro de las cajas chinas, de las cortinas de humo para distraer cuando no quería que la atención recayera sobre algo que le estaba afectando. Y bien curioso, justamente estos asuntos del tratado con Rusia salen a la luz en una de las peores crisis del presidente López Obrador, por mucho, ¿no? Yo creo que esta crisis solo se compara con la Casa Gris, con la filtración de todo, la información de la Sedena, con los hacks de Guacamaya y con este libro que sale hace un par de semanas anunciado y el día lunes ya a la venta, del manejo de efectivo del gobierno de López Obrador. Y entonces, en esa lógica, a mí me parece que esta situación que ya salió a aclarar Marcelo Ebrard, en realidad viene trabajándose desde el año 2021, pues muy seguramente el propósito que tiene es buscar si hay vida inteligente en Palacio Nacional. Ay, Víctor, bueno, son las 7:43, más del contexto esta mañana. GLONASS opera con 24 satélites y comparte 3 órbitas únicas. Se reconoce por ser un sistema similar al GPS que se utiliza en los Estados Unidos. El GPS, creado en 1978, cuenta actualmente con una red de 32 satélites y además de ser utilizados en los dispositivos inteligentes para ubicar direcciones, puede ser también usado para fines militares. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el acuerdo no ha entrado en vigor y la instalación de los sistemas GLONASS está descartada. Este sistema ha sido utilizado principalmente con fines militares. Sin embargo, a últimas fechas han tratado de que la gente lo utilice como herramienta de localización. En medio del escándalo que desató el uso del software Pegasus, el gobierno federal ha acordado con Rusia la utilización del sistema ruso GLONASS y un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas espaciales en México. ¿Qué hay detrás de este acuerdo? ¿GLONASS será utilizado en tareas de espionaje? ¿Cómo se benefician Rusia y México con la firma de este acuerdo? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta segunda cápsula de contexto. Y es que creo que queda mucho de este nerviosismo e inquietud en el ambiente, como en plena en plena invasión a la brava y a lo gandalla de Rusia a Ucrania, se dan estos acuerdos cuando pues prácticamente una buena parte de los países de este planeta está buscando pues plantarle cara al señor Putin. Pues es particularmente sui generis, déjenme usar otra vez este término esta mañana, el hecho de que México firme este acuerdo con Rusia. ¿No lo ves así, Juan Luis? Por supuesto, Ángel, mira, es que parece que el gobierno de López Obrador parece estar obsesionado en colocarse en el lado incorrecto de la historia, porque en la vida te puedes equivocar, se vale
equivocarse, pero hasta para equivocarse hay que equivocarse para el lado correcto. Y no, don Chucho, no es que nosotros le echemos ingenio para atacar al gobierno de la Cuarta Transformación, solamente hay que tener 2 deditos de frente para entrar en un razonamiento lógico de lo que puede afectar este tipo de acuerdos en el momento pésimo, como bien lo decían mis compañeros, que vive el mundo causado por Rusia. Y esto, por supuesto, que va a tener repercusiones políticas con Estados Unidos. Ellos están preocupados porque obviamente pues hay señalamientos totalmente notables de la intervención rusa en las elecciones del 2016 para que ganara Donald Trump, y ahora que viene de regreso, pues obviamente el gobierno mexicano pues se encuentra en una crisis. Y Marcelo, que no deja de corcholatear, ese es el problema, que no tenemos un secretario que se dedique realmente a su labor y que ya salió a desmentir que GLONASS se va a instalar en México cuando todo parece lo contrario. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Preguntarte, Sergio Camacho, ¿no es particularmente pues espinoso el haber firmado este acuerdo justo ahorita que está el tema de lo de Ucrania? Así es, Ángel. Bueno, de lo que se ha venido comentando, ¿no? Y coincidiendo con los compañeros, o sea, no es innecesario en este momento. Yo, vamos, tal vez coincidiendo con don Jesús, bueno, pues sí es importante el tener nuevas tecnologías, mejores tecnologías, alternativas. Hay que tener cuidado con el potencial uso negativo que pudieran tener esto. Pero bueno, esto ya es un análisis muy técnico que tendrían que hacer especialistas. Pero más allá de eso, el asunto es del momento, del timing, del por qué ahorita, como lo comentaste tú bien, o sea, Rusia está invadiendo otro país en el planeta, se está poniendo de un bando o representando un bando en el hemisferio global. ¿Por qué México diplomáticamente tiende una mano cuando es innecesario, cuando primero se tiene que resolver ese asunto allá en Europa y que posteriormente ya se podrían retomar agendas, ¿no? La balanza comercial con Estados Unidos, hablando con el vecino del norte, es mucho más importante. Si bien desde el 2019 ha crecido mucho las importaciones a Rusia, no necesariamente esto refiere una balanza positiva en la balanza comercial, y sí con Estados Unidos, con quien tenemos una mayor dependencia. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. ¿No era innecesario firmar este acuerdo ahorita, justo ahorita, mi querido Jesús Menza Aguilar? Mira, pudiera ser. Sin embargo, a mí me parece que estamos entrando justamente al uso de estos sistemas que están en exploración y en uso ya por otros gobiernos vía extraterrestre, de tal manera que en las comunicaciones del país hace falta, y desde este punto de vista comentaba que nuestra orografía no es fácil, no es sencilla de entrar. Entonces a mí me parece que aplicar este sistema nos ayudaría no solamente a la vigilancia y atención específica de cómo se mueven efectivamente algunos instrumentos que no son propios o que no convienen justamente al Estado mexicano, como justamente la garantía de la seguridad interna de nuestro país en principio, y enseguida pues también poder auxiliar a los que necesitan ese auxilio de manera inmediata. Bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Te lo pregunto también, Víctor, ¿por qué ahorita la firma de este acuerdo? Fíjate, mi estimado Ángel, que no son pocos los guiños que hemos visto en los últimos meses de López Obrador hacia Rusia y hacia el gobierno de Putin. Justamente, ahorita le seguimos. Y eso, por decirlo menos, es una grosería para el pueblo ucraniano. En mi pueblo le dicen de otra manera. Pero lo relevante de esto es precisamente lo que comentaba Sergio Camacho, el timing, ¿no? Es la necesidad de López Obrador de generar controversia en un asunto que sabemos que al final del día México ni va a tener injerencia, ni va a poder inclinar la balanza, ni va a poder generar una situación determinista para el conflicto que se vive en Europa, pero que aquí, en nuestro país, sí le permite librarse de complicaciones, sí le permite distraer la opinión pública y, por otro lado, sí le permite quedar bien con el ala más radical de su movimiento, que es afín a los intereses políticos rusos, porque al final del día es de la única forma de la que queda bien con esa ala radical
porque al final no deja de ser una izquierda conservadora la que encabeza López Obrador y que dejó de lado esos grandes cambios que proponía durante su campaña y que se ha dedicado a militarizar al país en contra de lo que la propia izquierda diría. Entonces, creo que esa es la lógica completamente de López Obrador. Una cortina de humo, una caja china, distraer y cumplirle al ala radical de su movimiento. Son las 7:49. Esta es la mesa de análisis político de RR Noticias. Estamos hablando esta mañana acerca de este sistema satelital que tienen los rusos, que es el equivalente del GPS norteamericano, y que pues se ha firmado este convenio para que también haya un satélite sobre territorio mexicano. Esto ha levantado muchas suspicacias, pero me lleva justamente esta mañana a preguntarles en esta ronda. Yo he venido platicando estos días, pareciera que hay una nostalgia en cierto grupo de los cercanos al Poder Ejecutivo Federal, una nostalgia de los temas soviéticos. Sabemos que muchas de estas personas que hoy forman parte del gobierno de la 4T son los que, si vamos a sus casas, tienen un póster del Che Guevara por ahí, son los que en algún momento cantaban la Internacional Socialista, los que tienen ahí el libro del Capital de Marx como su Biblia, como su libro de cabecera y un ladito del buró, los que una tarde de domingo ponen a Silvio, ponen también a Pablo, ponen a Luis Eduardo, se fuman un purito y toman Habana Club. Entonces hay una nostalgia ahí de esos temas soviéticos que nunca ha terminado de acabarse, y a lo mejor ahí también está esta franca reticencia a condenar lo que ha venido haciendo Rusia en los últimos años, y particularmente lo que ha venido haciendo desde principios de año en esta sangrienta, horrorosa invasión a Ucrania. Y pues se utiliza también con términos políticos. ¿Cómo lo ves, Juan Luis? Por supuesto, Ángel, y coincido completamente contigo. Muchos personajes de la Cuarta Transformación así se han dejado ver como fanáticos de este tipo de doctrinas, pero te faltó comentar que, bueno, pues son muy obsesivos con ese tipo de ideologías, pero contrariamente a lo que debiera de ser, pues se enriquecen y se benefician del poder, pues como cualquier gobernante de la época neoliberal. Y me parece aquí muy importante señalar cómo el presidente de México pues se encarga todos los días desde su púlpito mañanero en negar tantas cosas que están a la vista y que no era del todo necesario que hubiera una filtración, un ataque cibernético al ejército para darnos cuenta de la cantidad de contradicciones y de mentiras. Negó que estaba mal de salud, pues ahí está la realidad. Han negado que la corrupción se terminó y la corrupción está más que nunca. Entonces, finalmente, termino con esto. ¿Cuántas veces no recitó el presidente ese poema de Díaz Mirón, que hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan? Este gobierno está manchado de dudas, de corrupción y de acuerdos que no llevan a ninguna parte. Gracias, Juan Luis. Bueno, preguntártelo, Sergio Camacho, es evidente que hay un ala, los radicales ahí en la 4T, que siguen nostálgicos de todo lo que suene pues al socialismo, esa visión romántica que tenían, y se han empeñado en negar los graves males que el socialismo y el comunismo hicieron, particularmente allá en la extinta Unión Soviética, pero siguen nostálgicos de ellos. Y siguen también nostálgicos de esa visión donde los gringos son los malos del cuento. Así es, Ángel. Como lo comentas bien, vamos, yo estoy a favor que la diversidad de ideologías, de pensamientos, generan balance, generan alternativas y podrían tener un impacto positivo. Pero está muy demostrado que el asunto del socialismo, que se ha romantizado, sobre todo en algunos sectores, no ha funcionado económicamente. Así como el presidente señala muy específicamente a los periodos de neoliberales por la corrupción, en el socialismo se han presentado casos aún más graves o igual de graves.
Entonces, no, como romántica idea de un sistema político no es funcional. Uh-huh. Se debe vamos, el objetivo general sería de buscar un balance general entre la parte capitalista y la parte social o de atención social, pero sí el puro hecho de romantizarlo, la nostalgia, el querer estar apegados, el seguir tendiendo puentes con Rusia cuando está en un momento geopolítico muy complicado, claro, parece absolutamente necesario y sin ningún fin de beneficio para nuestro país. Bueno, te lo pregunto, Jesús Méndez Aguilar, ¿por qué ese empecinamiento en no condenar abiertamente pues estos crímenes de guerra que ha cometido Rusia y que en vez de condenarlos, pues hasta terminas firmando un acuerdo con ellos? Bueno, yo creo que lo que primero que tenemos que razonar de manera muy inteligente y de pensamiento, justamente de análisis político, es lo siguiente. No hay nostalgia en función justamente de que no se quiere instaurar ni un socialismo ni un comunismo. Simple y llanamente estamos tratando de llevar justo a una transformación al país. Y esta transformación pues se requiere no solamente de los instrumentos más innovadores que bien pudiera tener Rusia, Estados Unidos y los países europeos. Es decir, los países donde ha surgido justamente la técnica, la ciencia, y que en ese sentido, pues tampoco nos hemos quedado atrás. Ha habido muchos jóvenes y personajes que han contribuido con su conocimiento en cuestión cibernética y están trabajando también en la NASA para los Estados Unidos. Así es de que no hay tal romanticismo, simple y llanamente, yo lo puedo decir, estamos en la práctica justamente de que se establezca justamente el espíritu de reconocimiento de los derechos humanos y de que haya progreso para nuestro país. Bien, gracias Jesús. Te lo pregunto también, Víctor, pues pareciera que siguen algunos ahí nostálgicos de todo lo que huela a socialismo y por contraparte, reitero, pues seguir empecinados en que los gringos son los villanos del cuento. Entonces, pues es también un poco de esta ideología que ha permeado en algunos sectores durante años en la izquierda mexicana, ¿no? Fíjate que justo esta última parte que comentas, mi estimado Ángel, es muy interesante. Cómo construye el movimiento de López Obrador el enemigo perfecto en los Estados Unidos, y entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y este acercamiento con Rusia sigue perfectamente esa lógica, porque al final del día así se han comportado los movimientos de corte de izquierda en la América democrática, ¿no? Pasó en Brasil, pasó cuando democráticamente Venezuela dio paso a la izquierda para después convertirse en una dictadura, y ha venido pasando de manera constante en Ecuador, en Perú, en fin, en distintas latitudes, donde entonces el enemigo de América son los Estados Unidos, y este acercamiento con Rusia persigue ese propósito de regresar a esas dinámicas de la izquierda que bien comentabas hace unos minutos. El problema de todo esto es que al final del día no hay ningún beneficio material para los mexicanos. Es solamente una especie de consuelo, como bien lo mencionas, para todos estos radicales que romantizan con esa lógica de la extinta Unión Soviética, porque materialmente no se hace nada más, ¿no? No hay un cambio de paradigma, no hay un golpe en la mesa, no hay una estrategia, porque al final del día no podemos negar que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y que en ese sentido tampoco vamos a romper disruptivamente con nuestro vecino país del norte. Es simplemente un jugueteo político que no nos está llevando hacia ningún lado, y que al contrario está escribiendo páginas muy grises en la forma en la que México se presenta ante la historia de la humanidad, y que naturalmente el próximo gobierno de alianza que llegue a nuestro país tendrá que venir a limpiar el cochinero que está dejando López Obrador. Gracias, Víctor Alfonso Cuevas. Bueno, vamos a la última ronda esta mañana, la ronda de los comentarios finales y las conclusiones. 1 minuto para cada uno de nuestros invitados a la mesa. Juan Luis Íñiguez, avanzas, adelante. Gracias, Ángel. Pues bien, si este acuerdo trae consigo la cooperación en la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos,
Por supuesto que nadie va a estar en contra de que se genere este intercambio académico en investigación astrofísica, de estudios planetarios, de percepción remota de la Tierra desde el espacio, de comunicaciones por satélite, de uso de tecnologías de la información, de navegación por satélite, de reducción de la generación de desechos espaciales, de intercambio para la aplicación de tecnología en el monitoreo del cambio climático. Por supuesto que estamos a favor de que esto se pueda llevar a efecto si es la naturaleza del propio convenio, pero si hay cuestiones detrás de espionaje claramente acreditados en comentarios filtrados desde Estados Unidos, pues por supuesto que esto debe de preocupar, alarmar y seguirnos dando cuenta de que quizá votar con las tripas no es el mejor camino para los mexicanos. Ojalá en 2024 hagamos lo contrario. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, 1 minuto, comentario final. Ángel, como lo comentaba Juan Luis, temas de mejoras, de tecnología, evidentemente son bienvenidas. Nosotros en el colegio les puedo comentar que en su momento ingenieros queretanos fueron privilegiados en estarse capacitando en Rusia cuando se tenían colaboraciones en aquellos momentos. Y esto en un ánimo puramente técnico, puramente académico. En este momento, cuando vemos que Rusia está generando esta invasión en Ucrania, cuando parece que se quiere poner en guerra con el mundo, o al menos con una buena parte de él, pues las razones para este intercambio técnico de tecnología parecen poco legítimas, poco genuinas, y entonces genera suspicacias de cuál es la necesidad de meternos en este asunto con Rusia en un momento como el que se vive ahora, ¿no? En otro momento, la ciencia y la tecnología, bienvenidas. Bien, muchas gracias, Sergio. Jesús Menza Aguilar, 1 minuto y comentario final. Pues al final, como mexicanos, no podemos avalar la guerra o las guerras. En segundo término, no hay enemistad con los Estados Unidos. Hemos estado viendo la colaboración intensa del embajador de los Estados Unidos con México en cuestión de seguridad y de armas. Y enseguida establecer justamente que, bueno, lo que observo de mis compañeros es que queremos más pobres con pocos ricos. Y esto no puede seguir así. Entonces, al final, yo creo que tenemos que modificar el esquema de criterio y decir que nuestro pueblo mexicano es sabio, sí tiene sabiduría y conoce de política. Gracias, Jesús Menza Aguilar. Cierras la mesa esta mañana, Víctor Alfonso Cuevas. 1 minuto y comentario final. Fíjate, mi estimado Ángel, que hay un capítulo de Los Simpsons muy famoso donde revive la Unión Soviética, ¿no? Y entonces los carros alegóricos se convierten en tanques y por ahí unas torres de energía eólica se desmantelan y se convierten en misiles. Pues no nos vaya a pasar algo similar y que ahorita el acuerdo es pacífico y el día de mañana las torres que se coloquen en nuestro país, pues resulta que traían adentro un misil y nos provoquen una crisis como aquella que se vivió en la Guerra Fría con la crisis de los misiles en Cuba. Creo que lo que dice Sergio Camacho es bastante relevante. ¿Por qué en este momento? Pero qué necesidad, diría la canción, ¿para qué tanto problema meterse con el bully de la clase, con el bravucón, que es el que tiene al mundo preocupadísimo, inclusive de una crisis nuclear? Y es que pareciera ser, como lo dijo Juan Luis, que el presidente López Obrador está dispuesto a pasar a los libros de historia, pero como el peor presidente de México y ahora como uno de los estadistas menos solidarios con la crisis que vive el pueblo ucraniano. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Yo creo que es parte también de una estrategia en la que se busca plantarle cara a Estados Unidos ante una negociación que ahí viene y que será espinosa, que será sin duda la del Tratado de Libre Comercio, no más que no por andarle plantando cara a Estados Unidos nos andemos metiendo en la boca del lobo. Ya veremos en qué acaba este asunto. Por lo pronto, despedirlos y agradecerles mucho platicar con ustedes esta mañana. Juan Luis Íñiguez, gracias, chivermano. Pues otro fracaso más, chivermano. Uno más, Ángel, pero bueno, pues vamos a ponerle ahora sí que entusiasmo a lo que viene. Ya se fue el
el que calculó e invirtió mal. Alabado sea Dios, Juan Luis, que ya se fue Peláez. Alabado Dios. No administran bien. Fuera. Bendito Dios que ya se fue ese cáncer. Bueno, gracias, Juan Luis. Nos encontramos dentro de 8 días. Don Sergio Camacho, muchas gracias. Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa. Y ánimo, Chivas. Híjole, mira, ya por lo menos ya no está Peláez, ya es ganancia. Ya con eso, ya de ahí para arriba, mano. Gracias, Sergio. Don Jesús Mensa Aguilar, gracias, mi querido Chucho. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Don Víctor Alfonso Cuevas, muchas gracias. Pues a ti y a todo tu auditorio, que tengan una excelente tarde. Un gusto participar en la mesa más. Bienvenidos los 4, ya lo saben, es su casa como siempre. Nos encontramos dentro de 8 días, 8 y 4, ya a las 8 y 5. Regreso enseguida contigo. RR